Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues en primer lugar, voy a, vamos a hacer una presentación junto con Leonardi Fernández y Neima Paz. Ellos son pues dos activistas que están fomentando y están promoviendo el uso de su lengua, que es el Wayuunaiki, en plataformas digitales. Y bueno, quisiera empezar contándoles, este taller se llama, pues, cómo contribuir en Wikiacuaipa. Estamos construyendo, pues, una enciclopedia en Wayuunaiki y digamos que el nombre en Wayuunaiki de Wikipedia es Wikiacuaipa. Mi nombre es Mónica Bonilla, yo soy investigadora del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y desde ISUR venimos apoyando y sobre todo trabajando y pensando las nuevas tecnologías de la información junto con las comunidades. Entonces, lo que les vamos a contar hoy es como una parte de este camino que hemos venido caminando junto con el pueblo Wayuu y pues las perspectivas y también cómo, aunque no seamos, por ejemplo, hablantes de Wayuunaiki, pero tengamos interés en fomentar un ciberespacio multilingüe y pluricultural, pues lo podamos hacer eh, pues junto con las comunidades. Entonces, vamos a seguir. Hay unas indicaciones que teníamos para el taller. Uno es que pues las comunicaciones y las preguntas van a quedar ahí a través del chat, entonces como para que tengamos un buen uso de este espacio. Otro asunto es que vamos a compartir algunos enlaces, los vamos a compartir también en el chat, pero pusimos como todos estos links de interés en un Etherpad, que es este que estamos viendo, que ya se los voy a compartir también. Como les dijimos, pues como les digo, al principio estamos promoviendo la diversidad lingüística y cultural, por lo que les pedimos respeto por todas las personas que están participando y pues este tema también del acoso, nosotros no toleramos de ninguna forma el acoso a los participantes de nuestras actividades y lo más importante que es también una política dentro de las actividades que tenemos en ISUR, sobre todo con las comunidades con las que trabajamos, es que pretendemos pues propiciar estos espacios independientemente del sexo, de la orientación sexual, de la discapacidad, de la apariencia física, raza, etnia, afiliación política o religión, pues nosotros pretendemos que estos espacios sean abiertos en donde tengamos diálogos de participación de todas las personas. Bueno, entonces vamos a empezar. Amaya Pia, ese es el saludo en Wayuunaiki. Y vamos a hacer unas preguntas a ustedes. Queremos saber, pues, quiénes son. Sobre todo, o sea, nos vamos a enfocar a decir nuestro nombre y cuál es nuestra palabra favorita en otra lengua, pues que no sea nuestra lengua materna. En este caso, por ejemplo, yo soy hablante, mi lengua materna es el español, pero hay una palabra que es Sheikara, es una palabra en la lengua Uwa y significa anochecer o también oscuridad. Entonces la idea es que ustedes nos cuenten cuál es su nombre, cuál es su palabra favorita en otra lengua y pues qué lengua es. Entonces si quieren lo pueden poner en el chat. Quien quiera también puede alzar la mano y se le abre el micrófono. Gracias. Si quieren, también Neima o Leonardi, pues podrían también, tienen los micrófonos abiertos para que nos colaboren con sus respuestas. Buenas tardes, Mónica, Neima, Amaya.
Bueno, mi nombre es Leonardo Fernández del pueblo Guayú, del clan Jinnu. Y bueno, desde Riohacha les saludo. Y la palabra favorita que me viene a la mente es Totovisha del pueblo Barí. Bueno, Amaya Escuchua, Tanoria Leonardo Fernández, Guayú Jinnu, Yash Taya Ouro Yas Cheima, Ayastashi Taya Snanya Kumahasku, Aipatu Wikipedia, Suru Guayunaki, Namana Arinaka, Ya Colombia, Otamusia, ya Venezuela. Gracias, Leonardi. Entonces, Leonardi primero hizo su presentación en español, después la hizo en Wayunaiki. Neima. Ariuka, hama yahia, taratstaya que ya inte jamás sokaikatu. Neima pasta nuria guayu gusayu, aguaraca hutbuchi suru tocachuerca. Allá estás, desma Fundación Wikimedia. Muy buenas tardes, me contenta estar con todos ustedes hoy. Soy Neima Paz, indígena guayú, del clan Husayu, comunicadora social y voluntaria en Wikimedia Venezuela. También Wikimedia Colombia. Hay una palabra favorita para mí en el idioma yupa y es cobarara, que significa flor del bijao, y es una palabra que comparto con una amiga muy querida del pueblo indígena yupa, que su territorio colinda pues con mi comunidad, y esto pues para ellos es una planta muy sagrada. Entonces cobarara es mi palabra favorita en lengua yupa. Entonces invito, bueno, a que los que están ahora en la reunión, ¿verdad?, también puedan hacerlo. Bueno, Ana Rodríguez nos dice beautiful en inglés, que significa bonito. Gracias, Ana. Bueno, Yanti dice, mi nombre es Yanti, y bueno, la palabra, no sé, la palabra es guayú, ¿sí? Que es persona. Listo. ¿Una más? ¿Una persona más que nos quiera compartir su palabra favorita en otra lengua que no sea pues que no sea de la misma lengua materna? Bueno, Pilar Sáenz, saudade, frase favorita. Saudade. Saudade, ¿y de qué lengua es? Yanti dice la frase favorita. Muy buena esta es frase, pero yo no voy a leerla en español. Dice, sume muna en kawaru, que te vaya bien, en idioma duna de la etnia Guiwa de Colombia. Y saudade en portugués dice Pilar, que significa algo entre añoranza y nostalgia. Marví Duarte dice grazie en italiano, que significa gracias. Pilar dice que la palabra en portugués es muy difícil de explicar.
Bueno, vamos a continuar con nuestro taller y entonces vamos a empezar hablando de Wikimedia, ¿listo? Wikimedia, pues es un movimiento global y está conformado, digamos que está consolidado por un grupo de personas que están interesadas en construir, en crear contenido educativo libre para el mundo. Dentro de los proyectos que tiene el movimiento Wikimedia, encontramos, o sea, el ecosistema está conformado por 13 proyectos. Normalmente, y lo que más sucede es que Wikipedia pues, es el proyecto más famoso del movimiento. Sin embargo, hay muchísimos proyectos más que lo que buscan es generar contenido educativo libre, abierto y que se puede construir colaborativamente en Internet. Entonces está, por ejemplo, MediaWiki o está Wikibooks, que es un repositorio abierto para crear libros, ¿sí? En línea. O también está, por ejemplo, Wikidata hoy vamos a hablar particularmente de 3. Wikicommons, que es un repositorio audiovisual en donde pues encontramos audios, imágenes y videos que son abiertos, libres, que podemos usar y a los que podemos acceder pues sin limitantes. Tenemos Wikipedia, ya habíamos hablado de Wikipedia. Wikipedia pues es una enciclopedia libre, abierta, políglota, que se construye de manera colaborativa. Y el otro proyecto del que vamos a hablar hoy es Wikimedia Incubador. Vamos a hablar de Wikimedia Incubador porque todos los proyectos que están en una fase como de prototipo o que empiezan a crearse, tienen un espacio en este repositorio, en el incubador, y ahí empiezan a hacerse las contribuciones hasta que se vuelven pues proyectos un poco más robustos y cuando ya han pasado como esa fase de creación o de inicio. Bueno, aquí les cedo la palabra a mis compañeros. Bien, tenemos nosotros el proyecto Wikiacuaipa, que nació pues de esa deuda histórica de los estados territoriales y sus políticas, ¿no? Que diseñaron sin tomar en cuenta la realidad de los pueblos indígenas. Están los sistemas educativos diseñados a base de una sola concepción, una sola lengua. Y bueno, Wikiacuaipa es esa oportunidad, ¿no? De que se pueda también visibilizar en la lengua wayú. Sabemos que de la educación derivan los contenidos que se consumen de ahí. La idea también es producir conocimiento en nuestra lengua indígena. Los objetivos de Wikiacuaipa decimos que es llegar a las comunidades sin acceso a contenidos en su lengua, el wayunaiki, colocar el wayunaiki como una lengua que produce contenidos, que produce conocimiento, llegar a los jóvenes, a los adolescentes en edad escolar, con estos contenidos, ¿verdad? Con estos conocimientos y bueno, que son también de acceso libre, que es lo importante, y buscar la contribución pues, de una buena parte de esos sectores del pueblo wayú y construir pues juntos una Wikipedia con y para los wayú. Bien, se hizo un ciclo de talleres en la ciudad de Maicao con este proyecto de Wikiacuaipa, que sabemos que también tiene su origen en Venezuela, ¿no? Cuando en el 2008 pues, se hizo la lista de contenidos en lengua wayú
con la colaboración de dos Wayuu, y que bueno, también Colombia se apropió de este gran proyecto, creando ese ciclo de talleres y ese trabajo conjunto con líderes y lideresas Wayuu, llamado Tejiendo Juntos y Juntas en Wayuunaiki, que es un espacio de empoderamiento tecnológico, fortalecimiento lingüístico, reivindicación cultural y participación comunitaria de esos líderes Wayuu, ¿verdad? Enfocados en la lectura, en la escritura, en la participación en la enciclopedia más grande, que es Wikipedia. Y pues con el uso de la lengua materna e Internet como una forma de reivindicación de esos derechos lingüísticos y culturales de los cuales nosotros nos hemos apropiado. También pues está ese proyecto maravilloso al cual yo me uní el año pasado, y que también pues un grupo de mujeres, lo cual es Wikipedia, Mujeres Conocimiento Ancestral desde el Sur Global en el contexto colombiano, que es un proyecto que tiene como objeto apoyar pues, esos procesos que tienen lugar en los pueblos indígenas, ¿verdad? Y especialmente en nuestro territorio Wayuu. Ahí estuvo ese conjunto de ese grupo de mujeres, etnoeducadoras, lingüistas, líderes de sus comunidades participando en este proyecto para editar, para crear y mejorar artículos en Wikipedia en nuestro idioma, con temas específicos donde también se llevan a cabo ejercicios de investigación propia, que es, bueno, tan interesante para nosotras. En el proyecto, pues ahí tenemos también a Wikipedia en idioma Wayuu en Venezuela, que forme parte pues en el 2018, donde se comenzó a impulsar pues este proyecto en Venezuela, aunque ya tenía tiempo, ¿verdad? Desde el 2008, pero desde el 2018 para acá pues se empezó a tomar pues fuerza, comenzaron pues a tomar interés en que el proyecto pues se llevara a cabo. Y bueno, tenemos como resultado también un grupo de editores en Wikimedia Venezuela, de ese lado para el idioma Wayuu, y de igual forma pues de este lado, del lado colombiano, con Wikiacuaipa. Allí nosotros podemos ver las actividades que se fueron realizando pues en diferentes partes, ¿no? Tanto en Venezuela como en Colombia, donde participaron esas mujeres, esas lideresas, esos voluntarios que pues hicieron parte de este grupo de editores. En Wikiacuaipa pues se lleva el trabajo de las memorias, la cultura, los usos y costumbres, nuestra cosmovisión, la mitología. Todo esto pues se coloca en artículos que se van editando, se van acomodando, que bueno, luego Leonardo nos estará explicando de qué manera pues, se trabaja dentro de la plataforma de Wikiacuaipa, de Wikipedia, para lengua Wayuu. Es muy enriquecedor la experiencia, ya que cada una de nosotras hacemos parte, ¿no? Y lo importante también es que la fuente primaria somos nosotros mismos los Wayuu, los que nos hemos apropiado de este proyecto, que no es un proyecto completamente de las fundaciones, sino que es nuestro, que debemos apropiarnos de ello y que hacemos pues lo nutrimos, ¿no? Con el conocimiento y con esas memorias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y que también será una herramienta muy buena y muy poderosa para los proyectos escolares, es decir, para la educación propia, ¿no? Impulsar la educación propia, y creo que Wikiacuaipa será una gran herramienta, y que, bueno, también hacemos esa invitación, ¿no? A los que ahorita están con nosotros viendo pues este taller práctico, participando de este foro de gobernanza, para que también se unan a nosotros a contribuir en Wikiacuaipa. Los que son hablantes, los que son traductores, los que son docentes, también puedan hacerlo y puedan unirse a nosotros en esta gran experiencia, porque quedará para las futuras generaciones, quedará para nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Entonces, bueno, de verdad que es muy enriquecedor.
Muchas gracias, Neymar. Leonati. Bueno, Amaya ya, bueno, yo quiero decir unas palabras antes, ¿no? De explicar lo que es, lo que es la plataforma, ¿no? La incubadora y Wikimedia como. Que esta wakatu, Spurain hatu, achachara tu akwai paka suru tu internet manaka, akashian horu internet, ukahan tu atuha purero aka, itanai tu wachikuaje, otamusia wakuai paka, no toma nariz, básicamente porque, bueno, en internet encontramos contenido, y muchos de esos contenidos indígenas no lo escriben personas que son indígenas, son guayú. Bueno, por eso lo necesario. Stomatomasca, sosteña hatuain horu, harashi na tepichka na guayú, ekirahashka, suru coreji kasma wakuaipaka, eshi naya tuhaña ashehera suru guayú nekiru, suru internet, guantanay, pushu apuch, Wachaha kachiku, akatsenoho tsu, ashahushi suru wayunek, skasne arihnak, inglés, ota waneiro aneki miyoyu. Shiastu matia chouhaka waneki petia suru waneki, suru wayunek. Bueno, yo quiero compartir la pantalla ahora, y mostrarles lo que es la incubadora, ¿no? Bueno, como aquí pueden ver, vamos a ver desde el principio. Nosotros escribimos, por ejemplo, en el buscador, Puraguantanay, Teutiacuaypa Tamusia. Es que rato en voy a sur, Asana Pureka, o Tamusia, Washahan, Hatu, Hepsecatu, Gu, Guayu, Sma, Eyaraya, Ahu, Terkishiparahanan, Tu, Guapa, Parahanaka. Yarapa voy a suru, Yarayara brazo, Guerrenja tu Hutka tu Inspushu, Apuch Cariro, Waitakas Pura, Guanati Hatanama, Guayuca Nairo, Teir ya, Antushia, Shawantamana, ella tierhuna, Womanka Politica, Pushatia, Guanate Rinhatu, Na Guayuca Nairo ya, Guama, Hayasu Womanka, Yaya, Sia. Muy wiki kwai patu puchima hatu tats kwai ta karikan suru tu yara ya katu hayer wamai wane puchi ipuna muy antushia suru mi Wikipedia enciclopedia tashisi wayuna ikiru anakas puranata kayaya Otamasia acá en Chiku Squaipa Wayu Otapuch Carirua Kasuru 513 Moro Usunanje Werrer Weita Intepuch Carirua Suru Katpete Carirua Muinsain ella tiene una Werrin ella tiene una yaya Wahutara Her Suru Katpete Katu Werrer Spusha Puch Carirua Washahan Kapara Otamasia Choha Kaspuranata. En esta parte pueden ver todos los artículos que están en la incubadora, los artículos que están, algunos traducidos, otros no. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, Leonel Muñoz, Suchema,
y Justo Van Lenden. Por ejemplo, si vamos a donde dice Leonel Muñoz, en la lista del índice, vamos a encontrar un artículo escrito en Wayuunaki. Suru Leonel Muñoz, Werring Guanepuchi, Ashahunek Pasuru Wayuunaki. Senang Guanepuchi, Suru Wikipedia, Parahanay Hatu Sonoriakat, Chikehe, Akumuhanay Hatu Squaipa, o Tamsia Maka Wayurenia, Aitani Hatu Nuya Shemin Kayaya. En los artículos de Wikipedia, por ejemplo, en el caso de que sea una persona que esté viva, se le coloca, por ejemplo, el nombre, el origen, la ciudad de origen, su fecha de nacimiento completo, y después viene lo que es la parte de su biografía como tal, algunas obras. Aquí colocamos, por ejemplo, Squaipatu, Nkomahakat, Eren, donde él comenzó, por ejemplo, con sus trabajos, a mostrar sus trabajos como artista plástico. Es la biografía de un artista plástico zuliano, de origen año. También podemos pasar, por ejemplo, de Leonel Muñoz. También podemos conseguir, por ejemplo, en la Wikipedia en español. Colocamos en la parte de acá, de arriba, el otro artículo donde vamos a revisar, que es Suchigma. Colocamos Suchigma y nos aparece Suchigma. Y bueno, Suchigma, por ejemplo, los Huiter Chigma, Wongi Parajana, Wojutara Herskura Werling, Wanikasa. Por ejemplo, en Suchigma, por ejemplo, si queremos editar el artículo acá, bueno, que los docentes que nos acompañan han visto cómo es el proceso de editar en Wikipedia. Básicamente lo que hacemos es recolectar toda esta información en páginas o en contenidos que podamos tener, y crear el artículo como tal, a partir de información que se recolecte. Y en el caso, por ejemplo, de que sea información oral, se busca es agrupar esa información oral y pasarla a traducción, ¿no? A traducción, y bueno, colocándola en el artículo. Por ejemplo, le damos a editar aquí y vean, por ejemplo, un artículo de Suchigma, donde podemos editar todo este contenido que está aquí, podemos mejorarlo, podemos agregarle imágenes, algo que vamos a explicar ahora más adelante. Y bueno, cerramos aquí. Por ejemplo, aquí podemos, por ejemplo, colocar en donde dice Bogotá. Podemos, por ejemplo, colocar Samatoipa. Y le damos a publicar cambios. Bueno, ya hicimos el cambio de lo que es la palabra Bogotá a Samatoipa en Wayuunaki. Y bueno, vamos a buscar a Justo Van Lenden también, que queremos mostrarle el artículo de Justo Van Lenden. Bueno, otra cosa que en este artículo, por ejemplo, en Suchigma, aparece también en español. El artículo de Suchigma en español. Por ejemplo, nosotros le damos a la parte izquierda y le damos a donde dice español, nos va a aparecer el artículo de Suchigma de Riohacha en español. Enseguida lo podemos ver aquí.
porque está enlazado ya, está enlazado con lo que es la lengua español y Wayuuniki. Bueno, vamos a ver el proceso, por ejemplo, de Wikimedia Commons. También enseguida, por ejemplo, porque nos queremos enfocar, como lo planteábamos, por ejemplo, en la colocación de imágenes, por ejemplo, en esta actividad que estamos haciendo en este taller, enfocarnos más que todo en las imágenes, como por ejemplo personas que no son parte del pueblo wayuu pueden contribuir también con nosotros si no entienden o no hablan el Wayuuniki, pueden también contribuir de otra forma. Por ejemplo, planteamos esa idea de la imagen, por ejemplo, cómo subir imágenes. Entonces, recordamos Wikimedia Commons. Sale Wikimedia Commons. Y vamos a subir una imagen. Aquí no veo las personas que están acá. Vamos a subir. Aquí quería dar un punto más en relación a esto, y es que pues nos hemos cuestionado mucho desde ISUR y también desde el trabajo, como por ejemplo yo no soy Wayuuniki parlante, pero estoy muy interesada en promover que otras lenguas, que otros conocimientos, que otras personas pues contribuyan en Wikipedia, ¿sí? En los contenidos que están ahí, en los artículos. Cuando nosotros entramos a revisar, pues nos encontramos con que hay un vacío inmenso en términos de contenidos, de perspectivas, de conocimientos. Entonces nos preguntábamos junto con Leonardi, Neima, bueno, ¿cómo podemos invitar a otras personas que aunque no hablen Wayuuniki puedan contribuir con Wikiacuaipa? Y en las discusiones encontramos que a través del lenguaje visual podemos apoyar también a Wikiacuaipa. Es decir, no es, aunque lo ideal sería que pudiéramos hablar y escribir en Wikiacuaipa, podemos contribuir, por ejemplo, con imágenes. Muchos de los artículos, no solo sobre la Guajira, sino sobre muchísimas temáticas, para Wikiacuaipa no tienen imágenes. Y ustedes, por ejemplo, pueden ir y buscar en su celular. Ahorita Leonardo nos va a explicar en qué consiste el ejercicio, pero creo que tenemos muchas imágenes que, si bien no podemos compartir todas, podemos compartir algunas para mejorar los contenidos y sobre todo tener también un lenguaje que podamos, un lenguaje y una forma de poder comunicar y poder también contribuir con Wikiacuaipa. Bueno, aquí vamos a ver los pasos, por ejemplo, cómo es subir una imagen a Wikimedia Commons. Bueno, básicamente que abrir el usuario, tener el usuario de Wikimedia Commons abierto, y pasar al siguiente, después de leer todo lo que dice acá. Por ejemplo, que no se aceptan obras, que no sean de propiedad propiedad. Bueno, la imagen que nosotros podemos tener en el teléfono, que es nuestra propiedad, que es capturada por nosotros mismos, es la imagen que nosotros podemos dar como colaboración a los proyectos de Wikipedia, ambas Wikipedia. Bueno, aquí toda esta información que está antes de ir al siguiente, detenidamente leer todo esto y bueno, pasar al siguiente. Y bueno, seleccionar el archivo multimedia que está dentro de los archivos que tenemos dentro del computador, dentro del teléfono. Entonces, por ejemplo, yo preparé una imagen que vamos a subir ahora, por ejemplo, y le damos a seleccionar el archivo, buscamos la imagen y abrimos la carpeta. Una imagen de una ranchería y le damos a abrir. Esperamos que cargue la imagen completamente. Y bueno, vamos viendo, por ejemplo, vamos pensando qué título le vamos a colocar a la imagen, dónde se toma la imagen, también podemos colocarle, por ejemplo,
el nombre en Wayuuniki. Y bueno, eso también se puede enlazar a lo que es el contenido que hay dentro de Wikicuaipa, dentro de Wikipedia. Como estaba mencionando Mónica, podemos contribuir de esa forma a personas que no son wayú, que no son hablantes del Wayuuniki, pueden contribuir de esa forma con imágenes, con contenido visual, con imágenes que puedan servir para ilustrar o parte de la información de los artículos que existen dentro de Wikicuaipa. Por ejemplo, un artículo que tiene que ver con mesa, por ejemplo, una mesa, un teléfono. Entonces no hay una imagen como tal para colocarlo allí, y si tenemos la posibilidad podemos colocarlo, podemos subirlo a Commons y enlazarlo enseguida con el artículo que se está escribiendo sobre la información. Bueno, esperamos que cargue la imagen. Continuar. Entonces, esto es, en esta parte, por ejemplo, es un trabajo, es un archivo, es mi propio trabajo, es una imagen que yo mismo capturé, que está dentro de mi archivo, es parte de mi trabajo. Entonces yo le doy en la parte de acá, este archivo es propio, es mi trabajo, le damos a siguiente. Y bueno, aquí está la parte que le estaba comentando, que es el cambio del nombre del título, y le podemos poner, por ejemplo, una vivienda, una casa, ¿no? En Wayuuniki, Pinchi. Para los obvios. La explicación en español. Y bueno, una descripción, por ejemplo, qué es lo que se quiere, qué es lo que transmite esa imagen, ¿no? Leonardi, Sergio Rodríguez dice, increíbles este tipo de iniciativas, felicitaciones. Tengo, sin embargo, dos preguntas al margen. La primera es, ¿la brecha digital en la Guajira y en la etnia representa una dificultad? Sí, la brecha digital sí representa mucha dificultad, bastante, porque por ejemplo nosotros conocemos la realidad, la realidad de la brecha digital, que por ejemplo zonas muy lejanas en el territorio guayú, lo que es la Guajira, la Alta Guajira, hay lugares, hay instituciones, colegios en donde no hay señal de internet, no hay computadores, no hay en donde puedan, por ejemplo, ponerse en práctica estas cosas, y sí existe esa brecha. Entonces, es como que pasar por encima de eso, por esas brechas, contribuyendo de la forma en que podamos contribuir, así como estamos haciendo, pasando por encima de estas cosas. Y bueno, podemos ver, tenemos la experiencia de los talleres en Maicao, por ejemplo, en donde las docentes comentaban esas cuestiones, por ejemplo, de la brecha digital, alumnos que no tienen, no conocen las partes de un computador. Entonces sería interesante también trabajo que se estén haciendo, por ejemplo, cómo incluir esas comunidades a través de iniciativas que tengan que ver con el cierre de esa brecha digital. Bueno, en esta parte le damos a publicar el archivo y bueno, ya pasamos a la otra parte, que ya el archivo subiendo, ya, bueno, lo tenemos acá.
Y bueno, podemos omitir este paso o le podemos dar, por ejemplo, buscar un elemento que se parezca a esto. Pero vamos a darle a omitir en este caso. Y bueno, podemos ver aquí que ya el archivo está en la plataforma de Commons. Eso lo podemos ver aquí. Igualmente en las contribuciones, por ejemplo, las contribuciones que se hacen. Y quiero mostrarle un poco las contribuciones que yo he hecho en la plataforma de Commons. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, que eso se almacena Wikimedia Commons, crea una lista con todas las imágenes que uno va subiendo. Y bueno, podemos ver en esta lista, por ejemplo, imágenes de ranchería, de comunidades, de familias, en donde, por ejemplo, que es la Plaza de Uribia, en la ciudad de Riohacha aquí, en las rancherías, y bueno, ese es el trabajo que podemos hacer nosotros también con Wikimedia Commons y de esa forma colaborar en lo que es crear contenidos en imágenes, crear contenidos, apoyar si no sabemos Wayuuniki, si no sabemos escribir, entonces bueno, vamos a colaborar en imágenes, y bueno, de esa forma ¿no? Lograr lo que hace tiempo estamos buscando alcanzar. Bueno, en relación a lo que plantean, a la pregunta de la brecha digital en La Guajira, sí, de hecho, nosotros hemos tenido varios desafíos en algunas ocasiones, por ejemplo, en algunos sectores no hay energía, también en temas de computadores, de conectividad, solo algunos lugares, digamos, algunos lugares podemos tener como mejores condiciones para nada más el desarrollo de los talleres. De hecho, nosotros tuvimos que centralizar muchas actividades en lugares en donde podíamos encontrar como las condiciones óptimas para contribuir con Wikiacuaipa. Y entonces las condiciones en La Guajira son muy diferentes, pero en realidad este tema de la brecha pues es muy complejo. Hablábamos también con algunas docentes y en el marco de la pandemia actualmente muchos estudiantes perdieron el año porque no pudieron acceder a los contenidos, porque no tienen acceso ni a computadores, ni a servicios de internet, ni de conectividad, y muchos puntos, por ejemplo, algunos puntos de conectividad que antes se ofrecían pues gratuitamente, en este momento pues ya no tienen las personas ahí en La Guajira como acceso a estos puntos. La otra pregunta es si conocemos de otras iniciativas parecidas en otras etnias. Al menos en Colombia, el único proyecto incubador que hay, digamos, vigente es en Wayuuniki. Conocemos de otros proyectos, digamos, de Wikipedia en otras lenguas, como el maya, como el quechua, como el aymara, sí, pero no. Aquí en Colombia, digamos que la iniciativa o el proyecto que va más adelantado es la enciclopedia en Wikiacuaipa, la enciclopedia en Wayuuniki. Ana tiene una pregunta, dice, ¿tienen o han pensado en convenios con el Instituto Caro y Cuervo? Ellos promueven mucho la conservación de lenguas tradicionales. Hasta el momento, pues nosotros le hemos dado una continuidad al proyecto que había iniciado, y pues aquí quería contarles un poco de lo que nosotros encontramos también desde ISUR. Cuando empezamos nosotros a hacer una revisión de los contenidos de Wikipedia, sobre todo pensando tres aspectos. Uno, el de producción de contenidos, otro el de recepción y otro el de difusión, pues encontramos muchos vacíos y muchos puntos de encuentro, pero sobre todo desencuentro. Por ejemplo, para esta sesión nosotros estuvimos buscando la entrada en Wikipedia para un artículo sobre el foro de gobernanza. Encontramos uno que es el foro de gobernanza de Internet. Quiero compartirles, estoy compartiendo mi pantalla, pero... y lo que nosotros quisimos es
pues mostrar a ustedes qué es lo que está ocurriendo. Aquí ya lo encontré. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Wikipedia? Como ya les venía diciendo, entonces buscamos el foro para el artículo para el Foro Colombiano de Gobernanza y no existe, así que, por ejemplo, esa es una próxima actividad que podríamos tener en cuenta. Encontramos este, que es el Foro para la Gobernanza de Internet, pues nos presentan aquí, digamos que algunos puntos, pero también buscamos si decían algo de Colombia y no está. Entonces ya por ejemplo, es uno de los asuntos que hemos encontrado en Wikipedia, no solo en la Wikipedia en Wayuna y aquí en Wikiacuaipa, sino también en Wikipedia en español. Y el otro punto que queríamos compartir con ustedes, colombiano, es la producción de conocimientos, la distribución de esos conocimientos, pero sobre todo quiénes están escribiendo, desde dónde están escribiendo los contenidos, no solo de las comunidades indígenas, no solo de los pueblos indígenas, no solo de la diversidad y de todo lo que encontramos, por ejemplo, no sé, para el caso particular de Colombia, y es estas personas que están escribiendo los artículos y también la necesidad que se den en estos espacios iniciativas para que más personas contribuyan también en la construcción del conocimiento que desde su misma misionalidad, Wikipedia dice que es el conocimiento universal. Entonces, acá quisiéramos explicarles un poco de los artículos en Wikipedia y de cómo nosotros podemos entrar a hacer evaluaciones también de esos contenidos. Por ejemplo, acá encontramos el artículo para la nacionalidad colombiana. Lo tomé al azar, pero les vamos a explicar, por ejemplo, que en todos los artículos ustedes encuentran una pestaña que es la de discusión y acá uno encuentra pues discusiones que se dan en torno a esos artículos que son muy interesantes y que a veces nosotros no revisamos, pero vale la pena revisarlas porque ahí, por ejemplo, alguna persona que quiera hacer ediciones o que haga ediciones dice como, yo hice una edición a este artículo en este punto o agregué información o cuando nosotros entramos y vemos que hay información faltante, pues adicional que podemos entrar a editarla, también podemos escribir, si no tenemos las referencias para que quede validada esta información, podemos decir en la discusión, oigan, es que la información sobre el asunto X está incompleta o como nos dicen acá, hay unos enlaces rotos o hay unos enlaces externos modificados, ¿sí? También podemos poner ahí discusiones como en términos de esta información que está ahí está desactualizada o no es una información válida, ¿sí? Esto lo encontramos justo aquí al lado, encontramos el artículo, al lado encontramos la pestaña de discusión. Pero hay otro punto también interesante acá y es ver los historiales. Resulta que cuando entramos a ver los historiales, encontramos qué usuarios están editando los artículos y también en qué fechas lo están haciendo. Por ejemplo, la última modificación para la nacionalidad colombiana la hizo Tector. Vamos a ver, Tector. Bueno, no nos dicen nada de este usuario, pero normalmente, pues cuando son usuarios registrados dentro de la biografía, dicen en dónde están, cuáles son sus temas de interés. Por ejemplo, acá dice que este es un usuario que ha sido bloqueado, esta cuenta de usuario ha sido bloqueada en todos los proyectos de Wikimedia. Seguramente fue porque tuvo un mal comportamiento dentro de los proyectos. Estos números son las direcciones IP de usuarios que entran y hacen ediciones.
Entonces, cuando no nos registramos, lo que hace Wikipedia es que toma nuestra dirección IP y pues también queda aquí registrada. Pero esto de ver el historial también es un ejercicio que nos permite a nosotros entender quién está escribiendo Wikipedia. Y en muchas ocasiones estos usuarios también dicen en dónde están. Hay un asunto, al menos con lo que ocurre, por ejemplo, con el pueblo wayuu, y es que los usuarios que están acá, tenemos el artículo en Wikipedia en español para el pueblo wayuu. Nos hablan de la geografía, de la población, de la historia, de la economía, y bueno, nos dan muchos asuntos más, pero nosotros hemos encontrado en el historial que las personas que están escribiendo estos artículos no son wayuu. Eh, o lo que encontrábamos con la Sierra Nevada de Santa Marta. No vamos a ver más, pero les queda como ejercicio para que ustedes lo hagan. Y cuando nosotros entrábamos a ver las ediciones que hacían de la Sierra Nevada de Santa Marta, resulta que estaban escribiendo los artículos desde España o desde México o desde Argentina, pero no estaban las voces de las personas que están aquí, de las personas que cuidan y cuyo territorio ancestral es este lugar. Así que esto es como un panorama así súper amplio de lo que sucede en Wikipedia, pero también digamos que con este taller teníamos una doble intencionalidad. Uno era contarles en qué va el proyecto, las perspectivas para Wikiacuaipa. Dos, como todo lo que hay por hacer y sobre todo esto que nos decía Leonardi con Commons, y es que aunque no seamos hablantes de Wayunaiki, podemos contribuir con la construcción de Wikiacuaipa a través de imágenes, de audios, podemos subir estos materiales a Commons y Leonardo nos va a explicar ahorita cómo podemos ponernos en contacto con el grupo de editores y editoras Wayuu para seguir trabajando y tener una enciclopedia realmente construida desde la cosmovisión, desde los conocimientos y desde lo que desde lo que es el pueblo wayuu. Bueno, hay que, bueno, tengo que compartir la imagen de nuevo porque, bueno, en la página principal está el enlace que nos va a llevar a... El enlace que nos va a llevar a lo que es el grupo de WhatsApp que tenemos por ejemplo, aquí en la parte de abajo nosotros entramos en la página principal, es el que es Yara su página principal. Entonces en esta parte de abajo ubicamos, por ejemplo, en donde vemos el logo de el icono de WhatsApp y entramos allí. Y bueno, RJ en Wikipedia, Jota, Surupna WhatsApp, conversación por WhatsApp. Bueno, por ahí nos podemos comunicar. Un grupo de WhatsApp que creamos ayer para esto, entonces por allí podemos estar en contacto las personas que estén interesadas en apoyar, en tener más ideas, por ejemplo, en los artículos, cómo contribuir, comunicarse con el grupo de editores que estamos. Entonces, bueno, nada más eso, es solamente darle clic a donde dice yo te subo una WhatsApp o conversación por WhatsApp, cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces les va a abrir el grupo de WhatsApp que tenemos y automáticamente van a entrar. Bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar, que está en la página principal de la incubadora, donde están los iconos de los artículos. Listo. No sé si tengamos más preguntas.
Dice Sergio, ¿hay algún apoyo por parte del gobierno o es una iniciativa totalmente ciudadana? Esta iniciativa, el proyecto de mujeres, Wikipedia Mujeres Conocimientos Ancestrales desde el Sur Global, es un proyecto de ISUR, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Nosotros contamos el año pasado con el apoyo de la Fundación Wikimedia, sin embargo, bueno, en este momento estamos ahí reanudando algunas actividades, pero es una iniciativa desde ISUR. Bueno, entonces les agradecemos haber participado pues de este taller. Esperamos que se interesen, que nos ayuden a incrementar los contenidos para el proyecto Wikiacuaipa. También pues se pueden poner ahí en contacto con nosotros. Como les explicó Leonardi, está el grupo en WhatsApp y ahí a pesar, pues aunque no seamos hablantes de Wayuunaiki, podemos contribuir de muchas maneras.